Hola a todas las personitas que me estáis viendo, yo soy Bel y el día de hoy vengo a enseñaros los libros que más me han decepcionado. Todos ellos los podéis ver en Instagram y por eso os recomiendo que me sigáis allí, porque allí vais a tener contenido de todo lo que leo, lo que opino de los libros, si los recomiendo, si no. Y bueno, dicho esto, empezamos con el vídeo. Los libros que me han decepcionado no tienen por qué no gustarme, sino que son libros de los que yo he oído hablar muchísimo y muy bien y pues esperaba más. Hay otros que ciertamente no me han gustado y pues os los voy a decir, ¿no? El primero del que voy a hablar es Amor a Distancia, de Tania Alcalá, y este es un libro que me venía en la caja de 20x20 de Grupo Litworld, la editorial, y bueno, yo le tenía muchísimas ganas porque Amor a Distancia suena a muchísimo romance, y aunque hay mucho romance y es cierto que los protagonistas son adolescentes y están muy bien visto, ¿no? Porque me siento identificada, mi yo adolescente era así, pero es cierto que esperaba más. Ha sido todo un lío leerlo porque narra un montón de problemas y se solucionan al capítulo siguiente y ni siquiera ponen el tiempo que ha pasado. He visto varias situaciones muy forzadas y la solución de algunos problemas tampoco me ha gustado mucho. Y nada, esta ha sido una decepción total. Tiene una segunda parte y no me animo a leerla porque es igual, incluso más gordito, y no me animo. Ni creo que me anime nunca. Otro libro que me ha decepcionado fue Rétame de April Roussel. Esperaba algo más. No sé, creo que el hombre se pasa 3, 4, 5 pueblos porque no para de humillar a la muchacha en público, y la muchacha como que igualmente va siempre detrás de él. Él es un ir y venir y de verdad estoy harta y la chica como que no tiene sangre en las venas, se deja hacer cualquier cosa y no me gustó. Es cierto que me lo leí entero, me ayudó mucho con un bloqueo lector, no lo voy a negar porque se lee rápido, se lee fácil, pero no es mi tipo de lectura desde luego y no lo disfruté para nada, así que horrible. Ahora viene una trilogía que sé que gusta mucho y se trata de Sombra y Hueso y Asedio y Tormenta, los dos. Esperaba mucho más, oí muchísimo sobre este libro, tenía toda la pinta de que me iba a gustar, lo vi barato, lo compré, me gustó, pero esperaba algo más, no esperaba esto. Y ya ni os cuento, este fue horrible leerlo, casi me causa un parón lector. No me gustó, lo único que me gustó fue el personaje de Nikolai y poco más, no me gustó nada. Y quizás me ponga pero mucho más adelante con el tercero a ver qué pasa, porque os digo de verdad, yo esperaba mucho de estos libros porque todo el mundo los recomienda, todo el mundo habla maravillas del Grishaverse, del Ibardugo, pero no, a mí no me ha gustado nada. Y el personaje del oscuro tampoco. Viva Mal, yo soy team Mal. Otra saga muy conocida, de que nada más que me he leído el primer libro, sí, estoy hablando de Percy Jackson y el ladrón del rayo. ¿Qué fue aquí? ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Fue una decepción, esperaba más. Yo creo que es porque me vi la película varias veces y habían cosas que no... Que sí, que el libro siempre es mejor que la película, todo el mundo ha echado por tierra la película, pero pasan muchas cosas de aquí y a mí no me sorprendió nada. Creo que por eso me hizo sentir decepcionada, pero quizás con el paso de los libros me acabé gustando más. Yo esperaba algo más y no se me dio lo que yo esperaba, que tampoco sé qué esperaba yo, pero a mí sorprender no me sorprendió nada. Pues nada, pero sí que me gustó, pero sorprender no me sorprendió, así que todas las reseñas las vais a poder encontrar en Goodreads, las vais a poder encontrar en Instagram, las vais a poder encontrar en esos dos sitios, en el blog también. Yo siempre voy a dejar, pero en el blog ahora lo estoy subiendo en inglés.
en español y otra mezcla, pero bueno. No pasa nada. Si me seguís en redes sociales, tenéis que saberlo y no os va a pillar de sorpresa, y es Grave and Elo de Tracy Wolf. No me gustó nada. Igualmente lo recomiendo porque a muchísima gente le gusta, tiene una buena premisa, pero a mí personalmente no me gustó. Pensé que me iba a encantar y no, me aburrió muchísimo y nada, es que no había por dónde cogerlo. Yo ya a partir de la mitad del libro estaba pasando las páginas rápido, mirando los diálogos a ver si alguno me enganchaba y podía seguir avanzando, pero que va, no había manera con este. Es que yo creo que esta saga no está hecha para mí y ya está. Que yo esperaba que sí, porque yo amo los seres fantásticos, amo el mamarracheo de instituto, lo amo todo, pero no puede ser Tracy Wolf. Estoy decepcionada con este libro y no sé por qué no me gusta, pero bueno, ya está. No voy a seguir con la saga, obviamente, porque es que no me gustó nada, pero bueno, aquí está, ¿no? Y el siguiente es otra trilogía muy famosa que todo el mundo ama y es El Príncipe Cruel de Holly Black. Habría amado el libro si no me hubiesen prometido romance. Yo venía en busca de fantasía y romance y aquí romance apenas hay. Vaya decepción más grande. Es decir, si veis que la gente comenta romance, en este por lo menos no hay mucho. Enemies to Lovers se ve al final del libro y un poquito, que tampoco mucho. O sea que lo que más me decepcionó es eso. Yo creo que muchas veces como que nos centramos muchísimo en las parejas y ensaltamos tanto que damos a entender que hay mucho romance cuando no. Y yo estoy odiando eso, así que voy a intentar decir, no es de romance, hay algunas escenas que a mí me han gustado porque me encantan estos dos personajes juntos y evangeliados, pero no, yo no voy a hacerlo porque a mí me ha dado mucho coraje con este. Y nada, voy a seguir con la trilogía, eso sí, porque me gustó, pero yo esperaba mucho más, esperaba muchísimo más y es que no, que yo esperaba romance y aquí no hay ni una gotita de romance. Bueno, una gotita así, pero que no hay un chorro como daban a entender. Y nada, pues eso. Y Cardan no me gustó. Cardan fuera. Y la hermana de Jude también fuera todo el mundo. Viva Jude. Y nada, hoy vengo pues con este vídeo más cortito porque estoy de exámenes y creo que son libros que no hace falta explicar siempre de qué van porque son libros muy conocidos, a pesar de que los dos primeros no, pero igualmente no me voy a poner a explicar cada vez de qué van los libros. Si os interesa alguno, abajo os dejaré el link, que pueden ir tanto a la reseña que hice como al libro en Goodreads y ahí podréis encontrar tanto reseñas como la sinopsis y ya estaría. Es que no me han gustado nada. A ver, no me han gustado nada, me refiero a que me han decepcionado muchísimo. Todos. Gustar, pues hay dos solo, bueno, tres que no me han gustado mucho, pero por lo demás me han gustado y yo espero que seguir con las sagas y que me vayan gustando más. Por lo menos ahora, por ejemplo, The Cruel Prince, El Príncipe Cruel. Es que lo leí en inglés porque no tengo... Ese libro creo que ahora que sé cómo va más o menos, sé que no tengo que esperarme tanto. Entonces, de esta forma, pues quizás me guste más y acabe gustándome la trilogía. Lo que no voy a hacer es ir con la misma expectativa, porque yo escucho de libros y escucho siempre tan bien que muy pocas personas hablan mal, sobre todo de los libros populares, y todos hablan como tan bien que mis expectativas van creciendo. Y pues no, es que así no se puede leer tranquila. A mí me tienes que decir, no me ha gustado y ya está. O si te ha gustado, decir, pero hay unas partes que no me han gustado, como esta y esta. Ya está. Y así yo ya sé que no son libros perfectos. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya entretenido, aunque sea pues yo que sé lo que dure el vídeo. Y pues nada, no os olvidéis de seguirme en mis redes sociales. Y ya pues nos vemos para la próxima, ¿no? ¿Sí? La semana que viene. Adiós. ¿Qué me iba? Que le deis like si os ha gustado el vídeo, por favor, que me hace mucha ilusión. Y que os suscribáis para más contenido literario, ¿no? Porque para eso estamos aquí, ¿no? Para eso estamos, sí.
Y nada, que no os olvidéis tampoco de seguirme en mis redes sociales. Es que yo me lío aquí a hablar Desde que cojo velocidad. y no digo lo importante. Es que... ¿Qué clase? Yo me hago la influencer, pero ¿qué clase de influencer soy? Soy una caca influencer. Venga, chao. Ahora sí, bye.